desde hace tiempo venimos recordando que los expertos dicen que ahora es en los aerosoles donde está el mayor riesgo de contagio, es decir, en aquello que respiramos. De manera que lo que hemos hecho ha sido salir a la calle para medir la calidad del aire, es decir, en qué lugares, en qué escenarios hay un mayor riesgo de contagio. Eso es lo que has hecho, Adrián Naranjo. Buenas noches. Buenas noches. Con ese aparatito que tienes aquí, ¿verdad? Es el mejor aparato y el mejor chivato para saber la calidad del aire, para detectar si de verdad hay demasiado CO2 y por lo tanto es importante el ventilar. Vamos a hablar mucho de los aerosoles en estos minutos y para que vosotros hagáis una idea también en casa, para que en casa entiendan lo que son los aerosoles. Es tan fácil como unos pomperos. Os voy a dar, José Luis, coge por aquí, pasa a María. A mí dame el mío, dame el mío. Tú tienes coge esto. Eso es, para que en casa sepan lo que cuando hablamos. Estamos rejuveneciendo. Así Eso conjunto. es, porque hablamos de aerosoles, partículas en suspensión y puede ser un poco así abstracto. Abridlo. Venga, ¿Vemos? Vais a ver lo que son los aerosoles. a ver. Sí. Vemos. Las pompas de jabón. de- Esto a mí... Y soplad. Pues todo lo que expulsamos en esas partículas viajaría el virus y eso tiene riesgo de contagio. Vamos, los expertos... Pues no lo vamos a hacer más porque... No, por eso, riesgo. suficiente para que se lo sepan en casa. 7 de cada 10 contagios se producen por los aerosoles, por lo tanto es importante no perder de vista la ventilación. Vale, Adrián, ahora que has estado todo el fin de semana con ello, Sí, con esto. ¿qué dirías? Que ahora que llega la Navidad, que es previsible que nos juntemos algunos por lo menos, ¿tendríamos que tener cada uno de esos? Sí, además es económico, lo podemos tener en cada casa y es importante para saber pues el CO2, la concentración de CO2 que tenemos en cada lugar, en el sitio que nos encontremos. Y tengo que avanzaros que tarea pendiente de algunos establecimientos. Bueno, vamos a ver, insistimos, escenario por escenario, aquellos que son los más comunes en unas fechas como estas, desde por supuesto las aglomeraciones, por supuesto el transporte público, el metro en aquellas ciudades que lo tienen, el autobús urbano que está en todas, los restaurantes, también vamos a medir la calidad del aire en los restaurantes. Y lo vamos a analizar además con José Luis Jiménez, que es profesor de Química de la Universidad de Colorado. Bienvenido, profesor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya puede comprobar que le hacemos caso, ¿eh? Del chisme, hace tiempo además, el primero que nos habló, además creo que el primero que habló en España del chisme, me refiero al medidor de la calidad del aire, fue usted, lo hemos adquirido y estamos haciendo las pruebas. Recuérdenos, antes de visitar punto por punto, escenario por escenario, cuál sería en esa medición, digamos que los niveles óptimos y los niveles a partir de los cuales estaríamos en mayor riesgo de contagio. Bueno, pues lo primero recordar que en el exterior, al aire libre, hay 400 partes por millón. A lo mejor un día muy contaminado en una ciudad pues puede haber 450 o 500, pero eso no cambia mucho, ¿no? Entonces, en las casas pues decimos 700 es un nivel que deberíamos mantenernos en 700 o por debajo, ¿no? Y también es como decir 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros. Hay que dar un nivel que se entienda y que la gente se pueda recordar. Es mejor más abajo, ¿no? Pero lo que se ve en muchos sitios es que hay 2.000, 3.000, 5.000, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Bueno, pues con esas cifras en la cabeza, de entre 400, 500, como digamos un entorno más o menos seguro, 2.000, un entorno que hay que evitar. Con esas cifras en la cabeza, ¿cuál es el primer escenario al que hemos ido a probar la calidad del aire? Hemos ido al transporte público, al metro, y esto pues vais a ver los niveles, la primera medición. Entramos en una estación de metro. Estamos en el andén con el medidor activado. Comprobamos que la concentración de dióxido de carbono no supera las 600 partes por millón. Ya en el interior del vagón, estos son los niveles que marcan. Hay ventilación, pero el espacio es pequeño y estrecho. Seguimos nuestro recorrido y llegamos al supermercado. Es amplio, pero con mucha afluencia. El detector roza la cifra de 700. Bueno, profesor, por tanto, a algunos les puede sorprender. Yo reconozco, a mí personalmente me ha sorprendido. El entorno del metro, a pesar de ser subterráneo, a pesar de ser un lugar que en muchas ocasiones está algo constreñido, es un entorno, por lo que hemos visto, seguro. Eso entiendo que es porque se hacen las filtraciones del aire correctamente, ¿no? Sí, los metros precisamente pues son un sistema subterráneo, es un sistema al que se le ha puesto atención a que tenga buena ventilación. Entonces, siempre que no se sature de gente, que se pueda mantener un poco la distancia, pues es un sitio relativamente seguro, ¿no? Y que se lleven las mascarillas y no se hable. Los supermercados, profesor, por otro lado, estaban rozando un poquito más ese límite, ¿no? Estaban en 690 y el límite era 700.
Y depende del supermercado. Ahora, esta mañana me han mandado un vídeo de otro supermercado que estaba a 2.600, ¿no? Entonces depende. Es todo, pues hay que ir mirando diferentes supermercados y hay que ver cuáles están bien y menos bien, ¿no? En todo caso también, lo digo a la hora de hacer la compra, profesor, el menor tiempo posible de exposición a un entorno que puede ser menos seguro, ¿no? Sí. Vamos, yo lo que hago cuando voy a un supermercado es me llevo mi medidor y si sube mucho me salgo, me voy a otro supermercado, ¿no? Pero a cualquier sitio al que entre, si lo más corto posible, pues eso sería útil, ¿no? Y una cosa que hacemos aquí, yo no sé por qué no es tan común en España, sería pues poder pedir la compra por internet o por teléfono y al llegar al supermercado llamas y te la sacan a la puerta y tú les das la tarjeta y no tienes que entrar al supermercado. Entonces es más seguro para ti, más seguro para los que tienen que entrar porque hay menos gente y más seguro para los trabajadores. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Seguimos, profesor, analizando, insistimos, escenario por escenario. ¿Cuál es el siguiente lugar al que nos vas a llevar? Me lo he llevado a casi todas las partes, la segunda medición. Aquí tengo que avanzar, que hemos visto lo peor y es el claro ejemplo de lo que no debemos hacer. Vamos a ir al autobús y a un restaurante. Bueno, ahora decimos cuál es el que presenta aparentemente, y con el medidor de partículas de CO2 por millón, el que presenta, digamos, que unos indicadores algo más alarmantes. En tan solo unos segundos visitar un autobús urbano y un restaurante. Los restaurantes, la verdad que los propietarios de esos establecimientos son los que más están sufriendo la crisis porque en buena parte del país, al menos durante un tiempo, durante varias semanas, algunas todavía esas restricciones se mantienen, han tenido que cerrar. Bueno, los resultados que nos hemos encontrado con este medidor de la calidad del aire en esos dos escenarios son... En el autobús hemos alcanzado las 2.000 partes por millón de dióxido de carbono. Si os 2.000 parece... partes, que era lo que nos decía el profesor José Luis. De inmediato volvemos con usted hasta Colorado, que ya son cantidades de un riesgo importante. Nivel disparadísimo. Bueno, si os parece, lo vemos. Nos montamos ahora en el autobús. Hay muchos pasajeros, aforo casi completo y solo 2 ventanas abiertas. El resultado, el medidor se dispara a estos niveles. Solo baja cuando se abren las puertas. Aún así, siguen siendo niveles altos. Vamos a este bar, con una sala estrecha y sin ventilación. Comen y beben sin mascarilla. Hay ruido y elevan la voz. El detector supera las 700 partes por millón. Diferencias encontramos en este otro establecimiento. Hay distancia entre comensales y tiene 2 plantas. El medidor no alcanza la cifra de 600. Pues seguramente, profesor, bueno, aquí estamos a 500 partículas de CO2 por cada millón. Sube un poco porque como estamos hablando, el detector va a subirse en los próximos minutos, pero estamos dentro de lo recomendado. Pero decíamos, profesor, a mí también, no sé a vosotros, me ha sorprendido y además enormemente las más de 2.000 partículas por millón en el autobús, que en principio podría llevar las ventanillas abiertas. No sé si ahora tienen ventanillas, ahora yo creo que ya no tienen ventanillas. Solo llevaban 2 abiertas y el resto completamente cerrado, y aforo casi completo. Quedaba, si no recuerdo mal, un asiento libre. Claro, esa puede ser, profesor, una de las claves, ¿no? Que el aforo de ese autobús estaba completo. Sí, pero hay un detalle importante, que es que el CO2 es la cosa que podemos medir para que nos den una idea, pero hay una cosa que el CO2 no captura, que sí tienes filtros. Entonces, algunos autobuses modernos recirculan el aire, pero pasa por un filtro y eso quita el virus, pero no quita el CO2. Entonces, en sitios donde estás filtrando, puede ser que a lo mejor 2.000 no sea inseguro. Eso no lo sabemos hasta que no miremos el sistema que lleve el autobús. Y además en el autobús había 2 personas sin mascarilla. Me acuerdo que una pasajera llamó la atención a esas 2 personas y es que iban con la mascarilla bajada, o sea, aquí a la altura de la barbilla. Profesor, ¿y podría ser, si se abren más ventanas del autobús, que entonces los niveles bajasen? O segundo, ¿qué podemos hacer para protegernos mejor en los autobuses si la concentración va a ser esa? Bueno, pues sí, abrir las ventanas todo lo que se pueda, todo lo que deje la empresa o los otros pasajeros, eso está bien, ¿no? Y pues acostumbrarse a, pues eso, llevar el abrigo puesto como si estuvieras en la calle, ¿no? Y pues las empresas deberían también informar sobre qué sistemas de filtración tienen, porque esto a lo mejor, como decía, puede hacerlo menos inseguro de lo que parece. Pero yo creo que lo que están haciendo es muy importante, de ir midiendo los diferentes sitios para ir concienciando a la gente, porque se ve que, por ejemplo, pues 2 autobuses o 2 supermercados o 2 metros o 2 bares son diferentes y puedes tener uno que está bastante bien y otro que está disparado, ¿no?
por detalles de cómo están ventilando o no están ventilando. Entonces tenemos que medir como sociedad, ponernos las pilas y identificar los sitios que son un problema para poder trabajar en esos sitios. Profesor, para poder mejorarlos, quiero decir. Profesor, en el caso de ese bar, ¿cuánto tiempo tarda el aire en renovarse? Porque era muy estrecho, había muchísima gente y sin ventilación, o sea, no había ninguna ventana. Sí, me sorprende que solo encontrasen 700 partes por millón. Tenía la puerta abierta. Es que no veo aquí las imágenes de la tele. Era un restaurante con 2 plantas. No, la parte de arriba no tenía puerta. ¿Y la medición es en la parte de arriba? Sí, en la parte de arriba, donde había mayores comensales, vamos. Pues me sorprende. Debe haber algún sistema de ventilación, porque en un sitio cerrado con mucha gente subiría más, ¿no? Entonces debe haber algún sistema, algún extractor a veces el extractor de la cocina chupa mucho aire y, digamos, ventila todo el restaurante. Pueden ocurrir cosas así que no se saben hasta que lo mides. De todas formas, usted, profesor, no solo nos ha enseñado que existía este chisme, usted perdone que le llame así, pero es para entendernos, el medidor de la calidad del aire, también nos ha enseñado lo importante que es interpretar las cifras que nos da el medidor. Quiero decir, una cantidad de 700 partículas de CO2 por millón, por ejemplo, en un entorno como un restaurante, donde es obligatorio, pues es necesario que te quites la mascarilla, puede ser incluso más peligroso que en un entorno en el que vamos con la mascarilla puesta permanentemente, ¿no? Sí. Cuando decimos 700, pues como lo decía, hay que decir algo, ¿no? Pero 700 partes por millón en un sitio donde estás hablando mucho tiempo sin mascarilla es mucho más peligroso que en un sitio donde estás sentado y callado, como en un autobús o en un metro, ¿no? Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Si en el restaurante hubieran visto 2000, digo, de allí hay que salir corriendo, ¿no? Porque entre la combinación del CO2 y las otras características de hablar sin mascarilla el tiempo, pues sería muy peligroso, ¿no? Con 700, bueno, yo no entraría, yo me quedaría en la terraza, pero es menos peligroso de lo que podría ser. Bueno, tenemos todavía más visitas, más escenarios, más medición de la calidad del aire, Una tercera medición, y es un lugar que en los próximos días va a ser crucial, las reuniones familiares. Hombre. Hemos metido el detector en el interior de una reunión familiar, una primera parte en una terraza, porque a primera hora de la tarde se estaba bien, pero es cierto que ya a partir de las 7 empieza a refrescar. ¿Qué se suele hacer? Para dentro de casa. Y estos son los resultados. En el punto de mira de los expertos, las reuniones sociales. Colocamos el medidor en una de ellas. Estamos en el exterior, pero no hay distancia y entre los asistentes hay fumadores. Al exhalar el aire, el detector se dispara. Ya en el interior hace frío y las ventanas están cerradas. Se superan, como ven, las cifras recomendadas. Bueno, pues comprobamos lo que tantas veces nos han dicho los expertos. Fumar es una actividad de riesgo, veíamos cómo se disparaban los niveles, y siempre mucho mejor en exteriores que en el interior de la vivienda. Nos lo chivaba que, pese a estar en el exterior, había gente fumando y por lo tanto los niveles de CO2 alcanzaban pues los 600. ¿Sabe, profesor, que en España estamos ahora mismo en el debate entre el gobierno central y las autonomías en torno a cómo deben ser esas reuniones familiares con motivo de la Nochebuena o de la Nochevieja o de el día de Navidad? 6, 10 personas, algunas autonomías dicen 10 personas. El número de personas, claro, es importante también para la calidad del aire y sobre todo por lo que decimos, el riesgo de contagio por los aerosoles, ¿no? Sí, yo la verdad que lo que yo digo es que deberíamos saltarnos esta Navidad para asegurarnos que en la siguiente, en la del 2021, cuando ya se habrá pasado la pandemia, estemos todos y estén los abuelos allí, ¿no? Que no hay formas de hacer las reuniones menos inseguras, pero una reunión en una casa en España que están muy bien selladas, es construcción de ladrillo, y se cambia el aire muy despacio, y allí hablando mucho tiempo, cantando, tomando el vino y hablando más fuerte, es una situación muy peligrosa. Entonces yo diría que ni el gobierno ni las autonomías lo dicen lo que habría que hacer, que sería que simplemente se junten los convivientes. Y con los abuelos o con los demás salir a pasear, hablar con ellos ese día, salir a pasear con la mascarilla por el parque, pues eso, pasar tiempo juntos hablando, que es lo importante, pero el tiempo de pasarlo en interiores, eso evitarlo a toda costa.
Profesor, acabamos de comprobar cómo varía la concentración de aerosoles en unos lugares y en otros. Habrá muchos que nos estén viendo que digan, pues yo me voy a comprar un chisme de estos, un aparato para medir los aerosoles, pero lo que le quiero preguntar es, ¿hay alguna manera de, sin este aparato, saber cómo está el ambiente de cargado en cuanto a aerosoles, o es imposible, solamente con aparato? Bueno, solo si entras a un sitio y huele mal, que está mal ventilado, sabes que está la cosa fatal, ¿no? Pero si no, pues la verdad que no hay otra manera. Precisamente esto es una cosa que yo no sabía que existían estos aparatos tan baratos. Me enteré hace unos meses, me lo dijeron los compañeros, y es la única manera que no es muy difícil, que todo el mundo puede aprender. Lo que están haciendo ustedes no es tan difícil, ¿no? Toda persona que tenga uno de estos con el aparato lo puede hacer, ¿no? Y estos aparatos, pues hombre, valen, los buenos, los que sí funcionan, que son los de tipo NDIR, pues valen a partir de unos 90 euros. Y le hemos puesto por Twitter, estamos haciendo pruebas de cuáles funcionan, pero son básicamente los de ese tipo. Y claro, igual es mucho para que todos tengamos uno, pero se pueden compartir. Porque usted se puede medir rápidamente y luego pues se lo das a otra persona, se comparte en la empresa, se comparte en un colegio y es fácil aprender, ¿no? Lo decía el profesor, los sitios que pueden oler más, una curiosidad, yo con la ropa que iba a ese lugar donde hice la medición de ese restaurante, al salir, ya cuando llegué a casa, una sensación que hacía mucho que no pasaba, de decir, huele mal, sí, huele a cargado, y era una sensación que a simple vista no te das cuenta porque vas con la mascarilla, te quita ya olor, pero ya cuando llegas a casa te quitas el abrigo y dices, pues huele a cargado. Huele al sitio. Sí, huele al sitio. Sí, es que estamos ya efectivamente acostumbrándonos a pocas aglomeraciones, que era, profesor, también por lo que le queríamos preguntar. Sabe que precisamente eso, las aglomeraciones en los centros históricos de las grandes ciudades, ha sido la primera polémica en estas épocas prenavideñas, por las compras, por ir a ver las luces. Intuyo que usted me va a decir que usted no iría, pero ¿cuál es el riesgo de ese tipo de concentraciones? Es verdad que mucha gente, pero al aire libre. Y con mascarillas. Y con mascarillas. No es un riesgo muy alto, también depende de cómo de junta esté la gente, ¿no? Si puedes mantener una distancia pues de 2 metros de otras personas y vas con la mascarilla bien ajustada, no es un riesgo muy alto. Si estás muy pegado a la gente como en una manifestación, eso ya empieza a ser más peligroso, porque entonces ya no es tan importante estar al exterior. Tienes a alguien aquí al lado, puede estar respirando y tú estás respirando porque el aire viene hacia ti, entonces ya empieza a ser más peligroso, ¿no? Siempre va a ser menos peligroso al exterior que al interior. Si tienes esa misma concentración dentro de un local, eso es peor seguro, ¿no? Pero... Profesor, y si de repente en estos días que puede pasar nos encontramos en algún mercadillo de Navidad, en alguna calle que esté con un poco más de afluencia de gente, ¿serviría ponernos doble mascarilla? No, yo creo que es mejor llevar una mascarilla bien puesta, porque si uno se pone doble mascarilla, al aire le cuesta mucho esfuerzo pasar por las dos mascarillas y aún se mete más por los huecos, ¿no? Es muy difícil no tener huecos. Y un hueco que sea, tú tienes el área de la mascarilla, un hueco que sea el 2%, por ahí pasa la mitad del aire, por la nariz o por los lados. Entonces, si aún lo haces más difícil, el aire se mete por los huecos sin filtrar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener una mascarilla que sea más o menos buena y ajustársela bien, asegurarse de no tener ningún hueco. Los hombres, pues quitarse la barba para que pueda sellar bien contra la piel, porque contra la barba no sellan bien. Y pues en lo posible evitar esas calles, pues si hay una tienda que quieres ir que va a haber mucha gente, pues ir a las 9 de la mañana o ir cuando haya menos gente, ¿no?